comenzar con nuestro estudio bíblico. Yo les invito a todos que saquen su Biblia, y si no tienes Biblia, levanta la mano y nosotros te facilitamos una. ¿Alguien requiere Biblia? ¿No? Perfecto. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según Mateo. Vamos a abrirla en Mateo, capítulo 21, y vamos a leer de los versos 28 al 32. Mateo, capítulo 21, versos 28 al 32. En lo que ubicamos esta parte, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios para hacer nuestro estudio. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar reunidos aquí a nosotros, tus hijos, para estudiar tu palabra. Yo te pido que hoy abras nuestra mente y nuestro corazón al conocimiento bíblico que estaremos recibiendo el día de hoy. No solamente para que sea información en nuestra mente, sino para que afecte nuestro ser, que transforme nuestra alma y nos ayude a andar en tus caminos. Bendice pues, te ruego a estos tus hijos e hijas, y glorifícate en esta mañana, en este tiempo, para que saliendo de aquí sigamos dando gloria y honra a tu nombre en nuestras casas y en todas nuestras actividades. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Mateo capítulo 21, versos 28 al 32, dice así: ¿Pero qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: de cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras creyeron, y ustedes viendo esto, no se arrepienten después para creerle. Todos decimos amén. Nuestro Señor Jesucristo, en esta parte de la historia, ha comenzado la recta final de su ministerio. Está viviendo los últimos días previo a la crucifixión. Y ya para este punto, su ministerio es evidentemente conocido por todos. Todos saben la cantidad de los milagros que están haciendo, pero también, así como su popularidad está en el punto más alto, ya han acontecido los milagros más grandes, ya ha resucitado un montón de personas, sanado otros tantos, liberado a demoniados. También los fariseos están cada vez más evidentes en su rechazo a Jesús y en su campaña de oposición, tratando de desacreditarlo. Cuando Jesús está predicando, le empiezan a cuestionar sobre la autoridad que él tiene para decir las cosas que dice, para enseñar la doctrina que enseña, porque está confrontando en cada paso a los fariseos. Y entonces Jesús se ha hecho la purificación del templo. Si ustedes recuerdan, después de la entrada triunfal a Jerusalén, cuando ha recibido por las multitudes con palmas que le dicen Hosana, el hijo de David, él entra a Jerusalén. Esto enardece a los fariseos porque le están dando el reconocimiento a Jesús de ser el Mesías, y ellos simple y sencillamente quieren que este movimiento acabe. Jesús ha entrado al templo y ha corrido a los cambistas que están ahí buscando solamente un beneficio económico y no la gloria de Dios. Y después cuestionan a Jesús sobre la autoridad. Y Jesús les empieza a hablar por parábolas, tratando de que entiendan a qué se está refiriendo. Y habla de los siervos. Y en esta ocasión les pone una parábola acerca de un padre y 2 hijos. Y les dice: había un padre que tenía 2 hijos. Y les hace una pregunta, ¿no? El padre se acerca con el primer hijo y le dice: ve a trabajar hoy en mi viña. Y él, diciendo no quiere ir, pero después, arrepentido, va y trabaja. Se acerca con el otro y le dice lo mismo: ve a trabajar hoy en mi viña. Y le dice: sí, señor, sí voy. Pero al final no fue. Y les pregunta: ¿realmente cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos le dicen: pues fácil, el primero. Hasta ahí podemos comenzar a hacer nuestro estudio y a desmembrar lo que estamos escuchando de parte de Jesús. Sabemos que generalmente cuando la Biblia se habla de un padre de familia, ¿a quién se está refiriendo? A Dios el Padre. Y estos 2 hijos representan a la humanidad entera
y sus dos actitudes. Por un lado tenemos aquellas personas que cuando escuchan la palabra de Dios, lo primero que hacen es que rechazar. Y yo creo que tú y yo estábamos en esa lista, ¿no? Cuando escuchamos la palabra de Dios, porque aparte no es una promesa lo que el Padre les está dando a los hijos, no les está ofreciendo algo a cambio, ni les está prometiendo una bendición, les está dando un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento que el Padre le da a sus hijos en esta historia? Ve y trabaja. Pues no suena muy alentador una instrucción que te digan, ve y trabaja. No, suena fuerte, pero al final del día, en eso se resume el mensaje de Jesús. Ve y trabaja en mis cosas, deja lo tuyo e involúcrate en lo mío. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es el mensaje de Jesús, donde Jesús está pidiéndole, el Padre nos pide que dejemos lo que nosotros hacemos para hacer sus obras, que dejemos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros caminos y nuestros deseos, aún nuestra propia comodidad, nuestra seguridad, para seguirlo a Él. Y cuando el Hijo recibe este mensaje, su naturaleza pecaminosa, lo primero que hace es rechazarlo y decir sin pensarlo, no quiero. No dijo, déjame pensarlo, pues lo hago al ratito. No, fue su respuesta tajante, no. Y eso lo hacemos tú y yo muchas veces, y lo hemos hecho muchas veces. Cuando leemos la Biblia y la Biblia nos pide que asumamos un compromiso, que dejemos el pecado, cuando la Biblia nos lleva a perdonar, a amar, son cosas que a veces son tan abrumadoras, verdades que demandan tanto de nosotros, que lo primero que pensamos es, no, yo no tengo tiempo, yo no puedo, esto no es para mí, yo no quiero tanto compromiso, y rechazamos el mandamiento que Dios nos ha dado. Y el otro hijo, en cambio, escucha la palabra de Dios, escucha el mensaje, le agrada la instrucción y pronto responde, sí, Señor, yo iré. Son dos actitudes completamente diferentes ante un mandamiento. Y esto pasa cuando escuchamos la palabra de Dios. Quienes ya estamos habituados a escuchar la palabra de Dios, en este caso, nosotros esta mañana, escuchamos un mandamiento, podemos decir, sí, Señor, yo te quiero obedecer. Sí, Dios, yo quiero. Heme aquí, envíame a mí. Pero lo que Jesús nos está enseñando en esta parábola es que lo más importante no es la primera actitud que mostramos al recibir el mandamiento. No es esa reacción instantánea cuando escuchamos la palabra de Dios. Lo que realmente importa es cómo ese mandamiento va a afectar lo que nosotros somos. No solo la primera respuesta que damos, sino la actitud permanente que tenemos ante este mandamiento. Porque el primer hijo que dijo no, este hijo se puso atención a lo que le estaban diciendo. Lo meditó, lo calculó y no le gustó. Pero hubo algo que pasó en él. Dice, después, arrepentido, fue y trabajó. ¿Qué significa esto? Este hijo se quedó con la palabra de Dios en la mente, la rechazó de momento y la rechazó porque su carne no quería, pero no se quedó como estaba. El mandamiento siguió en su cabeza y empezó a luchar con esta idea, hasta que terminó arrepintiéndose. ¿De qué se arrepintió? De haber dicho no, y fue y lo hizo. El título del mensaje de esta mañana es Obediencia y Arrepentimiento. Todos nosotros tenemos una manera de pensar, absolutamente todos, y les prometo que la manera en la que pensamos todos nosotros es diferente. Aun cuando somos cristianos, aun cuando nos congregamos en la misma iglesia y vivimos en la misma región, bueno, por lo menos ustedes son vecinos, piensan diferente unos de otros ante los diferentes casos de la vida y las diferentes circunstancias. Y eso es normal. Todos tenemos una individualidad y una capacidad propia para analizar las cosas y llegar a conclusiones. Pero el punto importante no es cómo pienso yo. El punto importante es qué dice Dios. Y este hijo se dio cuenta que sus pensamientos eran contrarios a la palabra de Dios
y empezó a haber una lucha en su mente entre lo que él pensaba y lo que Dios estaba mandando. La palabra de Dios estaba haciendo y cumpliendo su propósito en este hijo que de momento fue rebelde, porque no se quedó ahí. Sus pensamientos empezaron a ser confrontados. Y él, supongo, o nos imaginamos, porque al final es una parábola, no es una historia, no es algo que sucedió, pero cuando alguien no está trabajando y es mandado a trabajar y dice que no, permanece en ocio. Y cuando tú no estás haciendo nada, das lugar a que tus pensamientos crezcan. Tienes más tiempo para pensar, ¿no? Y este hijo que en el ocio empieza a pensar: mi papá me dijo que fuera a trabajar y no estoy yendo a trabajar. Y de alguna manera empezó a meditar en el mandamiento, en quién le había dicho que fuera a trabajar, en la importancia de ir a trabajar, y se dio cuenta que su manera de pensar era equivocada. Y la palabra que está escrita ahí en griego, que es arrepentido, es metanoia. Y yo creo que ustedes conocen perfectamente qué significa metanoia. Metanoia es una transformación o un cambio en la mente. Tú y yo recibimos la palabra de Dios y la asumimos o la rechazamos. ¿En dónde? En nuestra mente. Necesitamos una inteligencia, un intelecto, una capacidad mental para entender la palabra de Dios, y todos la tenemos. Dios nos ha provisto a todos de esa capacidad de entender la palabra de Dios. Y es nuestra manera de pensar la que determina si la aceptamos o la rechazamos. Este hijo de momento la había rechazado, pero su mente empezó a ser transformada por la autoridad y la verdad, el peso de la palabra que había escuchado. Esa persona se quedó con la mente llena de la palabra de Dios y empezó a ser derribado cada argumento que había en su mente, en su cabeza. Dice que la palabra de Dios lo que hace es derribar las fortalezas y todo argumento que se levanta en contra de ¿qué? Del conocimiento de Dios. Esa es la guerra espiritual. Cuando nos levantamos y derribamos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Este joven tenía un argumento en contra del conocimiento de Dios. No quería trabajar. Sin embargo, la instrucción fue tan fuerte en su mente que terminó arrepentido. En otras palabras, cambió su manera de pensar y se dio cuenta que él estaba mal. ¿Cuántos de ustedes hace rato no se arrepienten? No me digas. Una pregunta retórica, solamente para ti. ¿Hace cuánto no te arrepientes? Y arrepentirse, mis amados, no es llegar en la noche, ponernos de rodillas y decirle a Dios: perdóname por todos mis pecados, todos los que hice consciente o inconscientemente, perdóname, Señor. ¿Eso es arrepentimiento? No, eso son hasta veces vanas repeticiones, porque el arrepentimiento, por definición, es un cambio en mi manera de pensar. Si yo pido perdón o ofrezco disculpas, pero mis actos siguen siendo los mismos, ¿hubo arrepentimiento? No. Antes se estilaba mucho, ¿no? Que los señores se ponían borrachos y llegaban a casa tomados, llegaba la esposa, la golpeaban y se iban a dormir, y al día siguiente ya en su juicio se despertaban avergonzados y le decían: perdóname, no vuelve a pasar. Y el viernes siguiente otra vez tomaba, llegaba, golpeaba otra vez a la esposa y se repetía el ciclo: perdóname, no vuelve a pasar. No importa cuántas veces pidiera perdón, ¿esta persona estaba arrepentida? No. Aunque pusiera cara de que le había dolido lo que había hecho, aunque se sintiera avergonzado, mientras su mente no fuera transformada, no había arrepentimiento. Nosotros a veces como cristianos somos así como este esposo borracho. Le fallamos a Dios y le decimos: perdónanos, Señor, no lo volvemos a hacer. Y en la primera oportunidad lo estamos haciendo de nuevo. No podemos tener obediencia a Dios si en nuestro corazón no hay un proceso de arrepentimiento. No importa que tú sepas que estás mal. ¿De qué te sirve saber que estás mal si no cambias? De nada te sirve. Este hijo dijo: no, él no quería hacerlo, pero fue transformada su mente y arrepentido cambió. ¿En dónde se notó el arrepentimiento del hijo mayor? En sus actos. Que no solamente fue que dijo: híjole, sí estoy mal, pero de todas maneras no voy a ir a trabajar porque ya dije que no. No,
él se dio cuenta que estaba mal y lo que hizo fue ir y hacer lo que le habían pedido que hiciera. Es curioso que no va a buscar a su papá para decirle: oye papá, perdóname por haberte dicho que no, pero la próxima vez que me mandes, ahora sí voy a trabajar. Él no fue a tratar de convencer al padre de que estaba arrepentido. Él simplemente, por su arrepentimiento, cambió. Si tú estás hoy escuchando esta palabra y detectas que hay áreas en tu vida en donde pecas con regularidad y dices: pero es que pastor, yo me arrepiento y no sé por qué lo vuelvo a hacer, hoy sabes que no te estás arrepintiendo. No estás cambiando tu manera de pensar respecto a esas acciones que cometes de manera pecaminosa. El que se enoja por todo y pide perdón por ser enojón y gritón, pero sigue siendo enojón y gritón, no se ha arrepentido realmente de nada. El que lleva una vida inmoral y se arrepiente según de llevar una vida inmoral y la vuelve a cometer, no se ha arrepentido de nada. No importa cuánto lloren y cuánto clamen las personas, mientras no haya un cambio en nuestra manera de pensar, no hay arrepentimiento. Y la Biblia nos habla de una persona que parecía muy arrepentida, pero que estaba cero arrepentida. La Biblia nos habla de dos hermanos, Jacob y Esaú. ¿Alguien recuerda su historia? Esaú, el hermano mayor, que tenía la primogenitura, no valoraba el título de ser primogénito. En la ley judía, el primogénito, esto es el hijo mayor, tenía una bendición y una responsabilidad. La bendición era que al morir el padre, él heredaría todos los bienes del padre y ocuparía el lugar como líder de la familia que tenía ante su papá. Pero también tenía la responsabilidad de velar por el bienestar de toda la familia como lo hizo su padre. Era algo positivo en el sentido que iba a recibir bendición, pero era algo exigente en el sentido que tenía que seguir velando y trabajando por los demás. Esaú no veía esto como algo muy interesante. No le gustaban las responsabilidades, ni siquiera valoraba el hecho que algún día heredaría el buen nombre de su padre y todas sus riquezas. En una ocasión se encuentra con Jacob teniendo mucha hambre Esaú, solamente buscando satisfacer algo momentáneo, y Jacob, de manera muy tramposa y astuta, le dice: yo te doy de mi guisado si tú me cambias tu primogenitura. Y Esaú dice: pues qué anda, primogenitura no es algo tangible, te la regalo, de todas maneras me voy a morir. ¿Yo para qué quiero una primogenitura? Dame de comer. Y le da de comer. Esaú vende su primogenitura. Y la Biblia nos dice que Esaú procuró con lágrimas recuperarla, pero no la recuperó. ¿Las lágrimas de Esaú eran arrepentimiento? No. Solamente era remordimiento. Yo puedo darme cuenta que estoy perdiendo algo importante sin valorar como Dios valora las cosas. Esaú estaba extrañando la bendición. No sentía carga por haber menospreciado el llamado que Dios le había hecho. Solamente extrañaba los bienes materiales. Y en ocasiones nosotros somos así. Lloramos y decimos: Señor, perdóname, yo no sé por qué hice esto. Pero si lo vuelves a hacer, no ha habido un cambio de mente, no ha habido un arrepentimiento genuino. ¿De qué te sirve saber que estás mal si no vas a cambiar? Hay personas que ni siquiera tienen que pedir perdón. Basta con que cambien sus actos para que el mundo sepa que son otros. Cuando nosotros conocimos a Dios, cuando tú conociste al Señor, ¿cuántas cosas malas habías hecho? ¿Con cuántas personas estabas en deuda? ¿Te dio tiempo de buscar a todas las personas que ofendiste y ofrecerles una disculpa? No, hay personas que ofendimos y nunca más volvimos a ver. Pero entonces, ¿en dónde estaba la evidencia de que Dios nos había cambiado y que éramos nuevas criaturas? En nuestros actos, no en nuestros dichos. Más importante que lo que yo digo es lo que yo hago. Si yo solamente digo perdóname, pero no cambio, yo no estoy siendo obediente a Dios. Yo no estoy arrepintiéndome. Y esta es la primera figura, el primer hijo que tuvo la bendición de Dios de guardar en su mente la palabra y confrontar sus pensamientos, sus ideas con la verdad de Dios, hasta que llegó a la conclusión: mi vida está desordenada, me estoy equivocando, haré lo que sé que tengo que hacer. Levante su mano. ¿Quién de ustedes puede decir: es que yo no sé qué debo hacer? Muy bien, ya son honestos por lo menos. Todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer.
Todos sabemos en dónde estamos pecando y qué sería lo correcto que tendríamos que hacer. ¿Ven cómo el problema no es información? El problema es la manera en la que vemos la vida. Porque si yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero no hago nada por detenerme, yo pondría ese título a un necio, alguien que sabiendo hacer lo correcto no lo hace. Y la Biblia dice, hay de aquellos que a lo malo llaman ¿cómo? Bueno. Y nosotros podemos decir, no, pastor, somos cristianos, nosotros sabemos que lo malo es malo y no lo llamamos bueno. Ok, si tú sabes que lo malo es malo y lo sigues haciendo, ¿por qué lo sigues haciendo? Porque en tu mente es algo bueno. Les voy a poner un ejemplo, el chisme. ¿Cuántos de ustedes saben que chismear es pecado? Levanten su mano si tú sabes que chismear es pecado. Ok, no, ya no levanten su mano, pero ¿quiénes sabiendo que chismear es pecado han chismeado? Entonces, ¿era malo o era bueno? Sé que es malo, pero a qué bueno se siente hacerlo, ¿no? Eso es a lo malo llamarlo bueno. Eso es engañarnos a nosotros mismos. Y la Biblia dice que hay de aquellos que lo hagan. Y muchas veces nosotros estamos en este tipo de práctica. Pero el primer hijo es el hijo ejemplo, el que todos tendríamos que parecernos. Todos nos equivocamos, todos pecamos, todos en algún punto de nuestra vida rechazamos la palabra de Dios. Pero lo importante es que cambiemos nuestra manera de hacer para entonces ir y trabajar en la obra que Dios nos ha encomendado. Porque Cristo viene pronto y Él viene a buscar a su iglesia. Y Él nos compara con siervos y dice que bienaventurado el siervo que cuando regresara a su Señor lo encontrara ¿qué? Trabajando. Y Dios hoy te dice, ve y trabaja hoy en mi viña. Ve y arrepiéntete, ve y perdona, ve y predica, ve y ora, ve y aprende y estudia la palabra de Dios. Ve y trabaja hoy en mi viña. Porque cuando venga el Señor, serás bienaventurado si como obrero eres hallado trabajando. Y está el otro hijo. El hijo que dijo, sí Señor, yo voy a trabajar. Le dijo Señor. Es la palabra de más alta reverencia que está escrita en la Biblia. Señor, es el título que se le da a Dios. Este segundo hijo reconoce a Dios de dientes para afuera. Parecía cristiano, se comportaba como cristiano, hablaba como cristiano, bueno, hasta cantaba como cristiano. Pero en su corazón, ¿cuánta obediencia tenía por Dios? Ninguna. Porque le dijo, sí Señor, yo iré. ¿Y qué hizo? No fue. ¿Tú crees que no pensó que no estaba yendo? ¿Se le olvidó ir? No. Decidió no ir. ¿Y le causó algún pesar en el corazón no ir a trabajar? No. Simple y sencillamente decidió no obedecer, aun cuando había dicho que lo haría. No había ni obediencia ni arrepentimiento. Esta persona decidió no ir a trabajar. Cuando el padre venga, ¿dónde va a estar ese siervo? Siendo un siervo inútil, un siervo infiel. Jesús pone otra parábola y la escribe previo, o la dice previo antes a esta parábola, que se llama la parábola del siervo, de los dos siervos, el siervo justo y el siervo injusto. Y Jesús nos está explicando, nos está hablando de los finales, del final de los tiempos. Y hay siervos a los que se les dan algunos talentos a guardar. Y dice que a uno se le dieron 1 talento, a otros se les dan 3 talentos, a otros se les dan 5 talentos. Y los primeros, ¿qué hacen? Se ponen a trabajar. Y el que recibió 5 talentos, los convierte en 10. El que recibió 3 talentos, los convierte en 6. Y el que recibió 1 talento, ¿qué hace? No trabaja. Ese no va a trabajar. Y cuando regresa a su amo dice, aquí está tu talento. Yo no lo perdí. No trabajó. Le dijo, sí señor, yo te lo cuido. Tenía que haber ido a trabajar y no trabajó. No se esforzó ni un poco. Y le dice el señor, me hubieras metido por lo menos al banco y recibiría mi talento y los intereses. No hizo ningún esfuerzo por obedecer a Dios.
Lo importante, mis amados, no es venir a la iglesia solamente. Lo importante no es escuchar alabanzas cuando vamos en el carro. Lo importante no es escuchar prédicas entre semana. Eso es bueno. Pero si después de venir a la iglesia, después de escuchar alabanzas o después de escuchar una prédica, no obedeces a Dios, ¿de qué te sirvió? De nada. Te estás engañando a ti mismo. No hay obediencia, no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento porque no hay un cambio en nuestra manera de pensar, y no hay obediencia porque no estamos haciendo las buenas obras para las cuales fuimos predestinados. Y entonces Jesús, después de que les muestra que es fácil decir sí Señor, sí lo hago, y no hacerlo, les pregunta quién de los dos hizo la voluntad del Padre. Y los fariseos, con muy buen juicio, dicen el primero. Y entonces Jesús les suelta una verdad que los estremece. Les dice: pues así les pasa a ustedes. ¿A quién le está hablando Jesús? A los fariseos. ¿Cuáles eran una de las características de los fariseos? Tenían el conocimiento. Miren, para nosotros hoy en día, cuando pensamos en un fariseo, pensamos en una persona que nos cae bien o en alguien que no quisiéramos de amigo. En alguien que no quisiéramos de amigo. Porque ya lo vemos, ahora sí, como quien dice, a todo pasado, ¿no? O sea, ya sabemos cómo eran los fariseos. Pero imagínense que nosotros no supiéramos que los fariseos eran la clase de personas que eran. Y hubiéramos vivido en la época de Jesús. Los fariseos eran las personas que tenían mejor reputación. Los fariseos eran los predicadores más famosos del momento. Los fariseos eran los consejeros de todo el pueblo. Los fariseos tenían llenos de títulos su casa. De hecho, la ropa de los fariseos estaba hecha de acuerdo a su grado de importancia en el pueblo de Israel. Les colgaban unos flecos en las vestiduras que mostraban qué tan prominente o sabio era este fariseo. Una persona íntegra, de buena reputación, con conocimiento, con sabiduría, que predica, que enseña y que aparte tiene favor político y económico. ¿No sería una persona en la que tú y yo confiaríamos? Por supuesto. Hoy te digo, lo vemos con una perspectiva diferente porque ya sabemos la historia. Pero si hubiéramos estado en el momento, serían las personas a las que quisiéramos imitar o a quienes pediríamos un consejo. Pero a esos que se veían tan buenos, a esos que se veían tan justos y tan íntegros, a esos Jesús les dice: ustedes son el hijo desobediente. Y es que nosotros tenemos que hacer un análisis de nuestro corazón, mis amados. Porque si sabemos lo que la Biblia dice, y sabiendo lo que la Biblia lo dice, hacemos lo incorrecto, hacemos lo contrario, ¿qué justificación podremos tener tú y yo? Aquellos que no vienen a la iglesia, que nunca han escuchado la palabra de Dios y que están pecando, no tienen justificación, pero tú y yo podemos entender por qué lo hacen. Jesús dijo de los romanos cuando lo estaban crucificando: Padre, ¿qué? Perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. De los romanos, porque no habían escuchado el evangelio. Pero nunca dijo así de los fariseos, que sí sabían lo que estaban haciendo. Si tú y yo hoy fuéramos juzgados por Dios, ¿qué diría Jesús? ¿Perdónalos porque no saben lo que hacen? No. Tú y yo sí sabemos lo que hacemos. Tú y yo somos de los que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos y nos es contado por malo. Tú y yo somos que a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. ¿Cuántos de ustedes creen que orar es malo? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes creen que servirle al Señor es malo? Ninguno. Pregunta: ¿por qué no lo haces como deberías hacerlo? Porque en tu mente no es tan bueno. El otro día platicaba con una persona acerca de su compromiso con el Señor y me decía: es que pastor, yo no estoy listo para comprometerme. Un hombre. Y le decía: ¿por qué no estás listo? Es que todavía no sé lo suficiente. Le digo: ok, ¿tú sabes que has sido llamado a servirle al Señor? Sí, pastor, yo sé que todos los cristianos tenemos que servirle al Señor. Ya sabes lo suficiente. Ya sabes lo que tendrías que saber para servirle al Señor. Porque si sabes que has sido llamado a servirle y me dices que no estás listo para ejercer un compromiso, no tiene sentido lo que me estás diciendo. Sabes que fuiste llamado a servirle, pero no le quieres servir, te estás engañando a ti mismo.
nosotros tenemos que tener cuidado, no solo de parecer cristianos, sino de ser cristianos. Más que lo que decimos, es lo que hacemos. Una persona que parecía, les platicaba ayer a los líderes, tuvimos una reunión, les platicaba sobre una persona que parecía estar llena de amor y de bondad, y es de estas personas que son como muy atentas y hablan con diminutivos y están así como escribiéndole a todo el mundo y poniendo cosas bonitas por donde quieran, y uno la ve, parece que es una persona llena del amor y llena de la verdad de Dios, pero cuando se enoja, tiene unas reacciones y dice unas cosas que muestran que en ese corazón no está el amor de Dios. Es una apariencia. Y fingir, cualquiera puede fingir. Pero si lo que haces es solamente para que los demás te escuchen, pero no para que Dios lo vea, te estás equivocando. El propósito de esta enseñanza de Jesús acerca de los dos hijos es urgir a quienes sí conocen la palabra de Dios para que la obedezcan. Porque Jesús le dijo a los fariseos: los publicanos y las rameras van adelante de ustedes para entrar al reino de los cielos. Y publicanos y rameras eran los peores catalogados moralmente en esa sociedad. Un publicano era un judío que había dejado al lado su santidad, su cercanía con el Señor, incluso su asistencia al templo, para servir ¿a quién? A los romanos. ¿Por qué le servían a los romanos? Por dinero. Vendieron su fe por cosas materiales. Y las prostitutas, bueno, no es necesario pensar cuál era su calidad moral. Ambos eran traidores de la patria y de la ley de Dios, y según Moisés tendrían que morir apedreados. Eran detestables sus conductas. Y Jesús les dice a los fariseos, a los que conocen la palabra, a los que según son los mejores portados, los publicanos y las rameras van adelante de ustedes en la carrera al cielo. Yo no sé si alcanzas a dimensionar lo que eso significa, pero significa que un hipócrita, que un falso cristiano, que alguien que solo oye pero no hace, está más perdido que los que el mundo considera completamente perdidos. ¿Por qué? Porque si ya sabiendo hacer lo bueno no lo haces, ¿qué otra cosa podríamos hacer por ti? Si conociendo el camino del Señor decides voltear atrás, dice la Biblia, ¿qué sacrificio se podría hacer por ti? No es un mensaje para regañarlos o que se sientan culpables, es un mensaje para que despertemos y tengamos un arrepentimiento que nos guíe a la obediencia. Que quitemos los pretextos, que quitemos las excusas y dejemos de llamar bueno a lo que sabemos que es malo. Cualquier cosa que tú y yo abracemos que impida nuestra comunión con Dios y nuestra consagración para Dios es malo. No tendríamos que verlo como algo bueno. Cualquier cosa que nos haga decirle no a la palabra de Dios y permanecer desobedientes, tendríamos que dejarlo de hacer, arrepentirnos para obedecer, porque si no, estamos más perdidos que los que no conocen al Señor. Porque la Biblia dice que al que mucho se le da, ¿mucho qué? Se le demanda. Y yo creo que a ti Dios te ha dado mucho. Te dio a su Hijo unigénito con toda su sangre para redimirte. Y te ha dado cada día de vida, desde el momento en que te salvó hasta hoy, para que hagas su voluntad. ¿Cuánto del llamado que Dios te ha hecho estás persiguiendo? No se trata de ser perfectos, impolutos y nunca más volver a pecar. Se trata de estar en el camino de la voluntad de Dios. Ir hoy a trabajar en su viña. No mañana, no la semana que entra, hoy. Es bien interesante cómo el mandamiento que Dios le da a sus hijos no es un mandamiento que deben postergar y poner en práctica en el futuro. Es algo que tenemos que empezar a hacer hoy. Pero no estoy listo, pero no estoy preparado, pero mira mis circunstancias. Son pretextos.
hoy podemos empezar a servir al Señor. Si Dios no pensara que estás listo para servirle, no te hubiera llamado. Él no se equivoca. Pero es que mira mis circunstancias. Si las circunstancias que tiene fueran pretexto para no servirle, Dios no te hubiera llamado. La persona que eres, las circunstancias que tienes, los problemas que tienes, no son un impedimento para levantarnos e ir hoy a servir a Dios. El impedimento está en nuestra mente, en aquello que pensamos, en aquello que realmente estamos decidiendo. Si no nos arrepentimos de nuestra conducta y dejamos lo que nos aparta de Dios para ir hoy a servir en su viña, los publicanos y las prostitutas van adelante de nosotros en el camino al cielo. Amén. ¿Les parece si terminamos orando? Ayúdanos con una adoración, Noel. Ahí en donde estás en tu lugar, yo te invito a que cierres los ojos y reflexiones por un momento, sin afán de condenar a nadie y sin un ejercicio de autojustificación, siendo honestos y genuinos delante del Señor, ante los ojos de nuestro Dios. ¿Cómo estás hoy en tu obediencia a Dios? Tú y yo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué edifica y qué no edifica, qué es lo santo y qué es lo profano. No somos desconocedores de eso. Pero ahora piensa en dónde estás parado. ¿Estás caminando en la voluntad de Dios? Examinando tu corazón, reconociendo en dónde te estás equivocando para dejarlo de hacer. Te estás apartando del pecado y del mundo cada vez más para caminar en el propósito de Dios. ¿O has encontrado excelentes pretextos para no caminar en la voluntad de Dios? Tú y yo somos sus siervos, somos sus hijos llamados a servirle, no solamente a contemplar la obra que hace el Señor, a colaborar con Él. Hoy el Padre nos dice: ve hoy a trabajar en mi viña. Hijo, hija, ve hoy. Es mejor dar un paso y empezar a hacer aunque sea poco para el reino de los cielos, que pensar que porque es poco es mejor hacer nada. El primer paso, mis amados, es el arrepentimiento. Reconocer que estamos mal y que necesitamos cambiar. Empieza a hablar con Dios. Empieza a considerar y a meditar tus caminos. Y si hay algo que arrepentirse, vamos a decírselo hoy a Dios. Habla ahí con el Padre en tu lugar. Amado Dios, hoy en esta mañana venimos delante de ti, Señor, reconociendo que nos hemos dejado engañar por la rutina, por los pretextos, por la carne, que a veces somos más como el segundo hijo, que escuchamos tu palabra y decimos amén, pero no la ponemos en práctica, que sabemos qué es lo bueno, que sabemos cómo tenemos que conducirnos, que sabemos que tenemos que cuidar lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen y lo que nuestra boca habla, pero no lo hacemos, porque sabemos que tenemos que hablarle al mundo de ti, pero aún callamos, que sabemos que tenemos que orar y clamar por los perdidos, principalmente por los de nuestra casa, pero lo dejamos para después. Sabemos, Padre, que tenemos que poner en orden nuestra vida, pero asumimos que no tenemos tiempo, que no estamos tan mal, que hay otros que están peor. Perdónanos por ese engaño en el que caemos, ese autoengaño de creernos buenos,
de creer que no estamos tan mal, de pensar, Señor, que basta con decir, heme aquí, envíame a mí, aunque no demos un paso para hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor, porque tú nos has dado tanto, y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Perdónanos, Señor, porque no hemos valorado lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, porque no hemos valorado tener la revelación de tu palabra en la Escritura, porque no hemos valorado la vida que nos das y nos sostienes cada amanecer, esas misericordias tuyas que se renuevan, porque hemos pensado que estamos bien cuando estamos estancados, cuando nos estamos enfriando. ¿Cómo podemos ser tan ajenos a tu voluntad? ¿Cómo puede ser posible que no nos duela lo que a ti te duele? No nos preocupe el sufrimiento de los demás, que no nos preocupe que se esté perdiendo nuestra familia. ¿Cómo puede ser posible, Señor, que nos acostemos tarde sin haber orado, que nos levantemos sin dar gracias por un día, que pasen días enteros sin meditar en tu palabra? ¿Cómo podemos llamar bueno a lo malo, Señor? Perdónanos, ayúdanos, Señor, a cambiar, porque te hemos dicho que no, porque nos has enviado a trabajar y hemos puesto argumentos y pretextos, y no tengo tiempo, y no puedo, y mi familia, y el dinero, y la enfermedad, pretextos. Porque si tú nos has llamado, nos darás juntamente con el llamado lo que necesitamos para cumplirlo. Como dijo el apóstol Pablo, sé vivir en todo, en abundancia, en escasez, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos a tener esa visión, esa convicción de que todo lo que nos has llamado a hacer lo podemos hacer, porque tú nos fortaleces, porque no depende de recursos, de tiempo, de formas, solo de obediencia, solo de decidir ir y hacer tu voluntad, en donde estamos, con lo que tenemos y a través de lo que estemos pasando. Amado Dios, no dejes que seamos hijos necios, que sabiendo hacer lo correcto no lo hacen. Porque qué excusa podríamos tener nosotros si conocemos la verdad. Por eso te pido, mi Dios, que en esta mañana tú bendigas a estos mis hermanos y hermanas que están en este lugar, y también a todas las personas que están escuchando este mensaje en las redes sociales, y que pongas en nosotros esa carga por hacer lo correcto, esa carga de arrepentirnos y obedecer, y no fingir y no aparentar, porque a ti no te podemos engañar, porque no es más importante obedecer a los hombres antes que a Dios. Ayúdanos a ir y hacer tu voluntad, ser obedientes, arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pretextos y argumentos, abrazar tu palabra y ponerla en práctica. Yo te lo pido, Señor. Glorifícate en nosotros y a través de nosotros, y permítenos ser sus siervos cuando tú regreses, nos halles trabajando, porque el tiempo es malo y tu regreso se acerca. Te lo pedimos, Padre, para la gloria y la alabanza de tu nombre.